Muy buenas tardes para todos. Es un placer tener en este espacio a tantas personas conectadas en este momento y les damos la bienvenida a esta sesión Telemedicina y Nuevas Tecnologías de Comunicación en Salud, cómo garantizar una atención empática y efectiva. Esta es nuestra quinta sesión virtual de Plaintree América Latina. Hoy seremos sus anfitriones, la oficina con sede en Bogotá, que representa a Plaintree en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es por ello que seremos sus anfitrionas Janet Durán, asesora senior de Plaintree, y yo, Sofía Rincón, directora regional de Plaintree América Latina Central, quienes estaremos liderando esta sesión. De nuevo, muchas gracias por estar conectados y dedicarnos este tiempo para pensar y explorar el tema de atención centrada en la persona. Como ya es una tradición, junto con todo el grupo de Plaintree América Latina, hemos organizado este encuentro virtual. Por eso, también nos acompaña Ezequiel García y Natalia Rezus, representantes de Plaintree América Latina Sur, con sede en Buenos Aires, y Diego Ceballos, director de Plaintree América Latina Norte, con sede en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar. En esta ocasión, tenemos unos invitados muy especiales. Está con nosotros Ángelo Laverde. Ángelo Laverde es profesional en Ciencia de la Información y bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Durante 7 años fue el director del Centro de Innovación en Tecnologías de Información en Salud de la Organización para la Excelencia de la Salud, OES. Codirector del proyecto Mobile Health para paciente oncológico pediátrico de la Universidad del Bosque, docente universitario en análisis crítico de literatura biomédica. Creador de modelos de metadatos, MIDP, para la recuperación de imágenes diagnósticas. Ángelo cuenta con 15 años de experiencia en el diseño e implementación de arquitecturas de información en salud, arquitectura móvil, historia clínica digital, educación virtual en salud, y se ha desempeñado como coordinador de arquitectura de información de eHealth de la Fundación Santa Fe de Bogotá, cofundador del proyecto eSanitas de Organización Sanitas Internacional y director ejecutivo del Centro de Innovación y Desarrollo de Recursos Educacionales. Actualmente, Ángelo también es psicólogo de la Universidad del Bosque y es el director de Evaluación y Tecnologías Educativas de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME. En este momento, entonces, Ángelo es una persona a quien con amplia experiencia en el uso de la tecnología en salud. Y desde hace mucho tiempo está acompañando al desarrollo de plataformas, al desarrollo de la mejor manera de comunicarnos a través de la tecnología. Ángelo, teniendo en cuenta el trabajo que realizas desde ASCOFAME y conociendo la importancia de lograr una adecuada comunicación a través de la tecnología, ¿cuáles consideras que son los principales requisitos para lograr una adecuada conexión y garantizar la comunicación efectiva entre las personas y el paciente, especialmente y sus cuidadores? Y además, siempre nos has dicho e insistido en que toda tecnología tiene beneficios, dificultades y retos. ¿Cuáles consideras que el uso de la telemedicina se tendría esos beneficios y cuáles entonces serían las recomendaciones? Sofía, muchísimas gracias a Tere Tono, a Ezequiel, a Diego, a Natalia y a todo el equipo que organiza estas plenarias que son muy importantes para poder compartir experiencias y aprender de ellas. Tengo una pequeña presentación, unos slides para poder responder a tus preguntas. Si me permiten compartirlas, por favor. ¿Me pueden autorizar para compartirla, por favor? Que me aparece compartir pizarra, pero no compartir el archivo. Voy adelantando la pregunta que me decía. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Reconozco en el chat varias personas que hemos trabajado juntos. Realmente para mí es muy importante poder compartir unas premisas desde mi experiencia en telemedicina y teleeducación, desde 2 puntos de vista importantes. Como bibliotecólogo, el valor que tienen los datos, la información y el conocimiento, y tomar decisiones basadas en la mejor evidencia. Y el segundo, como psicólogo,
poderle darle trasfondo a la información que nosotros estamos trabajando para poder solucionar. Listo, ya me apareció aquí la opción, muchas gracias. Ahora voy a tratar de responder las inquietudes que me estabas formulando, Sofía. Ustedes ven en el título que puse telemedicina y TAC. Me gusta más hablar de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que superan un poco el concepto de las TIC, de informar y comunicar. Realmente creo que debemos empezar a involucrar unos procesos mucho más profundos respecto a la información que nosotros intercambiamos con nuestros pacientes para mejorar sus indicadores clínicos, su bienestar y mejorar la prevención. Esto lo voy a hacer muy rápido, no quiero ser reduccionista sobre hablar de la historia de la telemedicina, pero quiero traer unos hitos muy importantes que me van a permitir argumentar un poco mis respuestas más adelante. Hay un artículo lindísimo que se publicó hace 141 años en la revista Lancet, en donde ya decía que el uso del teléfono iba a beneficiar la salud de las personas y que recomendaba implementar servicios de telefonía con apoyo de contacto con los pacientes y las comunidades con su médico de cabecera. Hay otro hito importante en la revista Radio News cuando se lanza el Doctor Radio. Y estoy trayendo estos ejemplos porque quiero que volvamos a lo básico, a la telemedicina que podemos aplicar en nuestros contextos. Colombia tiene regiones que aún tienen dificultades de necesidades básicas de la población. Entonces tenemos que llegar a recurrir a evidencia de tecnología de bajo costo, pero que tiene un alto impacto para poder permear y cumplir con los indicadores. Tenemos un ejercicio lindísimo en Colombia de Acción Cultural Popular, Radio Sutatensa, que fue una de las primeras emisoras en tener programas de salud y bienestar, desde la higiene hasta consejos para mejorar la salud. Para mí es el nacimiento del Mobile Health. Regalaban pequeños radios para que los campesinos tuviesen en el bolsillo y estuviesen escuchando toda esta información e ir mejorando su calidad de vida, e irse informando, ir tomando decisiones. Uno de los hallazgos más lindos que hay de la aplicación real de la tecnología, lo que hace la NASA con el proyecto con los indios de Arizona, de poderles ofrecer a través de telemedicina de manera rural, efectiva, la transmisión por medio de microondas de imágenes diagnósticas y un ejercicio comunitario bien interesante que vale la pena revisar. Ya esto de aquí en adelante ustedes ya conocen mucho de esta información, tengo muy poco tiempo. Da Vinci, la integración perfecta, me complace mucho que esté el doctor Palacio en esta sesión porque hay algo muy importante que mostrar para la región y es ese matrimonio perfecto entre la academia, el prestador de salud y la comunidad y el Estado, en donde han logrado avances fantásticos. Por favor, no se pierdan esa conferencia de la Universidad de Antioquia porque van a ver el impacto y la telemedicina no de escritorio, sino la telemedicina del sector real en lo que nos estamos moviendo. Y bueno, vendrán más cosas como las cápsulas de Prometheus y demás, pero por ahora este es como una aproximación. Es muy importante comprender que la telemedicina como tal hay una aproximación conceptual. Vamos desde los servicios de teleconsulta, los sistemas de telemonitoreo que realmente nos apoyan en el seguimiento de actividades electrofisiológicas, el telecuidado para adultos mayores, para personas con pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles o cuidado en casa. Tenemos otra tipología como la telecirugía, a través de la cirugía robótica, por ejemplo. Y esto está enmarcado en una teleeducación, que es para la comunidad, para los pacientes y para los profesionales de la salud, que van desde cursos virtuales de muy alta fidelidad hasta conferencias como la que estamos teniendo nosotros, con una premisa de calidad en la educación. Es decir, no es negociable la pedagogía, la tecnopedagogía en los procesos de teleeducación. Y por último, está la telegestión. No puedo aspirar a tener un sistema de teleconsulta si la gestión organizacional de mi institución no está acomodada para eso. ¿Sí? Si no tengo una e-gobernanza, si no tengo unos planes estratégicos de manejo de la información de cero papel.
en donde la cultura organizacional debe estar permeada, o si no, los errores de empatía, de deshumanización, de eventos adversos, me lo voy a llevar igual al modelo telepresencial o teleremoto. Entonces es muy importante poder definir estos sistemas organizacionales y no hablar simplemente de telemedicina como un cómo, sino definir unos qués y unos para qués, es lo más importante. Para poder resolver la pregunta que me formulas, hay unas premisas que a mi consideración son fundamentales para los servicios de telemedicina. El primero, que lo acabo de mencionar muy rápidamente, es que debemos hablar de sistemas integrados. La telemedicina, no como un cómo, ¿sí?, sino como un qué, debe estar integrado al sistema de salud, ¿sí?, al modelo de atención de la institución. Y esa integración no es tecnológica únicamente, no estamos hablando de historia clínica digital, no estamos hablando de integraciones de datos, estamos hablando de integrar las preferencias, los valores que tienen los pacientes, los gustos que tienen los pacientes, la evidencia y la cualificación que tiene el personal médico para ejercer algún tipo de diagnóstico, pronóstico o tratamiento a través de la telemedicina. Esto es fundamental, que esa integración no es de tecnología, esa integración es de procesos, esa integración es de culturas y esa integración es de deseos de los pacientes con la capacidad resolutiva que tiene el médico en búsqueda de un resultado clínico que todos deseamos. Por supuesto que necesitamos una infraestructura tecnológica, pero aquí es muy importante, y aquí fracasan muchos proyectos de telemedicina, es no solamente pensar en servidores y estructuras robustas de sistemas telemáticos, sino buscar arquitecturas de información. Estas infraestructuras deben ser pensadas para el diagnóstico y tratamiento de datos a gran escala. Big Data nos está enseñando y nos está dando herramientas para analizarla, pero necesitamos personas cualificadas que entiendan y que procesen esa información. Hay que involucrar a los bibliotecólogos, a los psicólogos, a los médicos, a los ingenieros para poder dar una trazabilidad a esos datos. Una ventaja y una desventaja, la cualificación del talento humano. Es una premisa los procesos de formación y el desarrollo de competencias en el uso de las herramientas de telemedicina. Nosotros nos podemos orientar a competencias específicas, que serían las instruccionales, a saber usar la tecnología, pero es más allá de eso, es empezar a trabajar las competencias genéricas, las mal llamadas habilidades blandas. Cómo desarrollamos la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva a través de unos sistemas de telemonitoreo, de telecuidado y de teleconsulta. Si yo no me sé comunicar en la presencialidad, mucho menos lo voy a hacer a través de un medio remoto. Entonces, tenemos un desafío desde las facultades de medicina, desde pregrado, empezar a desarrollar estas competencias para poder desenvolvernos en este nuevo medio y cumplir con unas premisas de calidad, seguridad del paciente y obviamente empatía y humanización. La comunicación, me alegra mucho tener a Esteban acá. Esteban, un comunicador, David de la Universidad de Antioquia también creo que está conectado, porque son personas muy importantes y profesiones muy importantes que aportan a eso. Una respuesta a la pregunta que me hace Sofía está en centralizarnos, no tener un discurso tecnocentrista, sino basado en la comunicación macrointencional. Todas las herramientas que tengamos, debemos apoyar la comunicación paciente-médico, paciente-paciente, paciente-familia, paciente-datos, ¿sí? Y realmente ahí es donde yo creo que está el éxito y nosotros podemos tener victorias tempranas de la implementación de tecnologías en nuestro territorio si prestamos atención en los modelos de comunicación. Y por último, esto pueden ser desventajas y ventajas. ¿Cómo logramos prácticas que promuevan la participación de los profesionales de la salud en equipos inter y transdisciplinarios que acompañen no solo al paciente, sino a sus familias y a los cuidadores? Resultados clínicos concertados, ¿sí?, que tengan como premisa fundamental la seguridad del paciente, la capacidad resolutiva, la compasión, la comunicación efectiva y obviamente un resultado clínico deseable. Cuando hablamos por eso me gusta que quitemos el discurso tecnocentrista y los invito a que miremos, por ejemplo, este artículo de Eisenbach que me encanta, que dice, oiga, la e-health no es solamente electrónico,
Es fácil de usar, es de un manejo equitativo, entretenido, excitante, basado en evidencia. Y eso creo que es lo que tenemos que recuperar nosotros, que todos los medios que utilizamos a través de la tecnología no pierdan de foco lo que estamos haciendo. Somos seres complejos y como seres complejos que atendemos personas complejos, que usamos sistemas complejos, pues estamos muy propensos a llegar al error o al caos. Es un deber de nuestras instituciones, de los sectores educativos, de las sociedades científicas, de los hospitales, llegar al acuerdo, llegar a la certeza. ¿Y eso cómo se logra? Con protocolos. Hay una ausencia de protocolos o de guías de práctica clínica ajustadas para la telemedicina. Tenemos que hacer rápidamente, tenemos que hacer unos ajustes de qué sirve, qué no sirve, en qué medida sí beneficia al paciente, y eso, llegar a esos acuerdos basados en evidencia, llegar a unos resultados predecibles de cuáles son los alcances de la telemedicina. No en todas las disciplinas, no en todas las patologías funciona de una manera segura, y esto es una de las invitaciones que la región tiene que empezar a trabajar, esa tropicalización. Uno de los grandes defectos de la telemedicina es que tenemos unos dinosaurios de sistemas de información como el que ven en pantalla. Y digo que están integrados solo porque manejo la cédula de ciudadanía del paciente, pero por un lado va la historia clínica digital, por el otro lado la facturación, el reporte de eventos adversos, la teleconsulta. Nosotros tenemos un gran desafío, no solo tecnológico, sino de integrar procesos que le permitan al clínico tomar decisiones en tiempo real y al paciente, que es lo más importante, que vea sus propios datos para que empiece a corregir conductas y se haga copartícipe de su cuidado, ¿sí? De su cuidado y de su deseo de salir adelante de una patología. Recuperar, esto es fundamental, los modelos de arquitecturas tecnológicos, biopsicos o culturales, que son importantísimas antes de pensar en comprar una tecnología, un robot, de la efectividad clínica per se. Es muy importante pasar por una malla de evaluación de tecnologías biopsicosocioculturales para poderlo trabajar. Siempre lo he dicho, más allá de la pirotecnia tecnológica, entonces sale una nueva tecnología y la queremos meter en nuestro hospital. Hay que hacerle todo un estudio de seguridad, de entrenamiento al personal y no como el hámster que está en la ratica que simplemente por modas instala sistemas que seguramente no son seguros o eficientes. Siempre conservar la experiencia del usuario, tener sistemas constantes de comunicación, de evaluación de los servicios, que no son encuestas de satisfacción. Hay instrumentos validados que nos permiten evaluar la experiencia del cuidador, de la familia y del paciente en el uso de la telemedicina. Una invitación a erradicar los diseños instruccionales en la comunicación. Oiga, paciente, usted tiene esto, tómese esto, haga esto. Pero queda un vacío de procesos muy grande, que nosotros desde la teleeducación lo podemos superar. Y no es solamente decirle al paciente paso 1, paso 2, porque el paciente va a hacer lo que sea para intentar cumplir los deseos de la meta clínica, pero no sabe cómo. No les damos herramientas culturales, espirituales, para que pueda llegar a esos cambios conductuales para una adherencia a un tratamiento, por ejemplo. Y eso requiere un capital enorme de herramientas y de profesionales que le ayuden. Ya voy a terminar. Fíjense, no basta con dar instrucciones. ¿Cuántas historias de pacientes nuestros tenemos que le hemos dado una instrucción y toman el medicamento de la manera inadecuada, los instrumentos de la manera inadecuada? Esto lo tenemos que erradicar. Si yo tengo un problema de comunicación en lo presencial, imagínense la telepresencia o la telemedicina. Y eso lo tenemos que blindar para proteger el paciente y obviamente el trabajo que nosotros estamos haciendo. Muchas personas no lo enseñan. Miren este manual que se volvió viral, que fue una nieta que le entregó una hojita enseñándole a la abuela cómo usar WhatsApp en un lenguaje sencillo, comunicacionalmente diseñado para un adulto mayor, de cómo usar una aplicación móvil tan sencilla para tomar fotografías y compartir información. La historia fantástica de Regina Holiday, su esposo fallece de un cáncer, tenía una cantidad de historias clínicas, de resultados, de exámenes, y ella no sabía qué hacer con esa información.
nunca entendió qué fue lo que falló en su esposo, si fue el sistema de salud, si fue él. Y lo que hizo ella, que es una pintora, una artista, fue coger toda la información de años y años y años de su paciente, de su esposo, que era el paciente, y la logró sistematizar en una sola hoja, que es la infografía que ustedes ven en pantalla. ¿Cómo nosotros estamos logrando ese ejercicio de sintetizar la información para que el paciente comprenda qué le está ocurriendo? El recurso menos utilizado lamentablemente es el paciente. Uno de los estudios más grandes que hay sobre la eficacia personal lo tiene la odontología, en donde ustedes ven en pantalla, no es el miedo a morirse, no es el miedo que le va a avanzar el cáncer, que le va a hacer una metástasis, es fomentar la autoeficacia del paciente, no solamente que tiene que usar el cepillo de dientes y el hilo dental para protegerse, sino porque usted es capaz de hacerlo. Aquí hay unos modelos de retroalimentación. Yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes la puedan tener, pero es volver a los datos. ¿Cómo presento los datos? Por ejemplo, esto de medicamentos de alto riesgo para el paciente, cómo la FDA logró entender cómo a través de unas pequeñas tablas de riesgo en una solo slide podían mostrar una cantidad de información. Y esos son los retos. Por ejemplo, son los resultados clínicos míos y hay plataformas donde ustedes introducen los datos y para pacientes le muestra a usted dónde está, usted dónde tiene que ser. Así deberían llegar los resultados clínicos. No es un tema de tecnología, es un tema de tratamiento de datos para hacer copartícipe al paciente. Lo hace la industria de los vehículos, lo hacen las redes sociales, lo hacen los chats interactivos, los audios y los videos educativos, los códigos QR, los contenidos móviles, los portales web en medicina, las aulas virtuales, la teleconsulta. Y aquí un mensaje, Sofi, ya sé que me pasé el tiempo, es en teleconsulta, solo un mensaje grande y es eviten dar teleconsulta así como estamos nosotros. Es muy importante recuperar las manos, que el paciente nos pueda ver no solo la nariz, la frente y los ojos, sino tratemos de incluso enfocar mejor la cámara para que nos puedan ver, porque es muy importante para nuestro cerebro y para la comunicación en este tipo de tecnología que nos vean mucho más, que nos vean las manos. Entonces, tener presente qué tecnología sirve y qué no sirve, centrado en las necesidades del paciente. Y bueno, pues procuré en tomarme 12 minutos, Sofi, para poder contestar las preguntas que me formulaste. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ángelo. Realmente nos diste tanta información en tan poco tiempo que creo que todos quedamos como pensando y ¿será que va a volver a hablar, Ángelo? De Los verdad, infoxiqué, los infoxiqué. no hubo mucha claridad. Me encantaron mucho los conceptos que nos estás hablando porque precisamente de eso se trata Plaintree, de mirar cómo nos acercamos al paciente y a sus cuidadores, de cómo involucramos la participación. Y hay muchas herramientas que nos estabas contando para aprovechar toda la tecnología en beneficio de los pacientes. Muchas gracias, Ángelo. Entonces, como Ángelo dice, esto va a quedar grabado y lo tendrán ustedes, lo podrán utilizar después. Continuamos con la palabra a Janet, quien va a estar encargada de las preguntas. Hay muchísimas preguntas y solicito a todos los panelistas abrir sus cámaras y micrófonos para este último momento. Hubo tanta participación que vamos a demorarnos un poquito más haciendo preguntas. Bueno, Sofi, muchas gracias. Como dijo Sofi, hubieron muchas preguntas, muchos comentarios. A todos los panelistas, nuestros diferentes asistentes los felicitaron. Muy agradecidos por este espacio y por cada una de las exposiciones. Vamos a hacer algunas preguntas que estuvieron sobre todo dirigidas a los panelistas y posteriormente responderemos estas y se enviarán por mail para que todos queden con sus dudas totalmente aclaradas. Entonces, la primera pregunta que va para nuestro panelista Ángelo es si se tiene alguna estadística sobre el uso de la telemedicina desde el punto de vista de costo-efectividad y cómo se mide el impacto de la salud en la telemedicina. Sí, nosotros, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Sí,
Hay mucha evidencia publicada en las bases de datos bibliográficos, incluso la telemedicina tiene cerca de 56 revistas indexadas que abordan solo el tema de telemedicina. Un estudio que es el que más consulto es el estudio de la Revista Panamericana de Salud Pública, donde no solamente mide el costo-efectividad, sino el costo-beneficio de cerca de 1.150, 1.200 estudios en donde evalúan la costo-efectividad. Hay varias variables que hay que analizar. Primero, no puedo meter todo en la bolsa de la telemedicina. Tengo que ver los comportamientos puntuales de la telepsiquiatría, en qué patologías puedo brindar servicio, en cuáles no los puedo brindar, en qué momento hago acompañamiento. Pero a grosso modo, el valor de la costo-efectividad está en la adherencia al tratamiento, ¿sí? En la relación, en la mejora de la relación de médico-paciente y en el alcance a corto plazo de unos indicadores de salud. Hay unas experiencias lindísimas en toma de medicamentos, en ginecobstetricia, por ejemplo, para los seguimientos perinatales. Entonces, son experiencias muy puntuales. Yo lo que invito a las personas es consulten las bases de datos, hay mucha información de muy buena calidad, de muy buena evidencia y evidentemente hay un macroestudio de costo-efectividad que es este de la Revista Panamericana de Salud Pública. En cuanto al impacto, pues hay unos protoindicadores que sacó la OPS en el 2017 de indicadores de efectividad de la telemedicina, en donde hay unos a nivel técnico, unos a nivel administrativo, unos a nivel clínico, pero básicamente que los indicadores de telemedicina los dividieron en unos rangos de indicadores de calidad, de eficiencia, de eficacia. Pero lo que les digo, hay que mirarlo de manera separada, es decir, para enfermedad mental, escoger la patología y revisar. Una crítica que yo tengo a esta evidencia es que muchos de los estudios son cortoplacistas. Nos faltan cursos de largo aliento, estudios longitudinales que nos permitan medir realmente el beneficio a largo plazo de este ejercicio. Muchas gracias, Ángelo. Para Esteban va la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales limitaciones de la telemedicina para la atención del adulto mayor y cómo lograr la confianza y adherencia de este paciente en esta herramienta? A ver, lo que yo he visto escuchando con las herramientas que les he comentado, de hecho tuvimos un prejuicio que tiene que ver, que no se cumplió, que tiene que ver con la edad. Entendíamos que los pacientes adultos iban a tener más reticencias al producto. No fue tan evidente. Entonces, a mí me parece, insisto, tenemos un sesgo muy importante en la información que yo les compartí, que es la pandemia y la cercanía, digamos, la cercanía. Para muchas personas, la consulta virtual fue una posibilidad de hablar con alguien extraño después de varios días de aislamiento. Entonces, en ese sentido no tuvimos, digamos, algo evidente que denote incomodidades mayúsculas de los adultos mayores. Sí hago una aclaración que tiene que ver con que la medición que nosotros hicimos es con las consultas concretadas. Nosotros tenemos un 20% aproximadamente de consultas que no se llegaron a concretar, que entiendo pueden llegar a tener que ver con problemas de conectividad. Estamos trabajando en una nueva herramienta, como les dije, fue salir a dar una respuesta a los pacientes muy rápida, en la cual hay menos interfaces, ¿no? En la cual directamente el paciente ingresa al único portal de paciente que tenemos y ahí mismo puede tener la consulta. Hoy teníamos como 2 o 3 pasos en el medio que no funcionaban. Un detalle que yo comparto nuestro caso, digamos, ¿no? Y tenemos muchos errores para aprender y eso es lo bueno quizás. Por ejemplo, habíamos creado muchos tutoriales y los tutoriales terminaban mareando a la gente. Me parece que no sé si todos hacemos un tutorial para usar Facebook. Hay que tenerlo, pero me parece que hay que apuntar sobre todo a interfaces lo más intuitivas posibles. Pero bueno, no responde mucho a tu pregunta, pero sí insisto que en el sesgo de la pandemia, el que podríamos llegar a entender como inmigrante digital, no vimos nosotros al menos que haya tenido tantos problemas. Pero sí la responde en muchas maneras y sobre todo es muy importante tu experiencia. Para Alexandra,
¿Le parece, la persona que hizo esta pregunta nos comenta que le pareció muy valioso e innovador el acompañamiento en la dimensión espiritual? Quisiera saber cómo ha sido la aceptación de este componente del personal del área de la salud y qué tienen proyectado seguir y cómo el personal de la salud ha creado equipos o redes de cooperación. Bien, gracias. Bueno, nosotros consideramos que el apoyo espiritual realmente ha ayudado de gran manera en el profesional de la salud, ¿sí? Creemos que el personal de primera línea siempre está expuesto, siempre está o sea, está con todos estos riesgos, ¿no es cierto? Y mucho más ahora, por la emergencia sanitaria por la que estamos pasando. Entonces, este programa espiritual que nosotros tenemos ha sido muy bien acogido por el personal, por nuestros colaboradores, porque ayuda a un crecimiento personal, más allá de tema profesional, es un tema espiritual personal, un crecimiento personal como persona, ¿no es cierto? Cómo manejarse ante situaciones de crisis, de conflicto, en casa también. Entonces, ¿qué tenemos pensado continuar con este programa? Nosotros tenemos una app, nuestros colaboradores a través de sus móviles pueden en cualquier momento acceder a unos videos que hemos hecho con promesas bíblicas, con mensajes motivacionales, inclusive con tips psicológicos, por ejemplo, en estos momentos de ansiedad, cómo reaccionar, cómo darte cuenta cuando necesitas una ayuda psicológica. Entonces, a través de esto es que hemos estado apoyando al personal y pues, ¿qué tenemos pensados? Seguimos con estos videos, tenemos webinars que también hacemos por medio de este equipo de apoyo en crisis. Creo que esta es una red de cooperación. En este equipo de apoyo en crisis están profesionales médicos, psicólogos clínicos, de servicio pastoral, tenemos capellanes, la parte de talento humano, la parte de medicina de ocupacional. Entonces, todos ellos conformamos este equipo de apoyo en crisis y a través de esta red de cooperación estamos pues dando el soporte, estamos atendiendo, hacemos llamadas, nos contactan. Tenemos grupos de WhatsApp también y a través de estos grupos de WhatsApp estamos mandando continuamente estos videos, estos mensajes. Tenemos una campaña que es mensajes que abrazan, que la comunidad, los pacientes escriben un mensaje a los profesionales de la salud y todo esto lo estamos enviando a través de estas redes de cooperación, de estos grupos. Entonces, de esta forma hemos ayudado bastante a nuestro personal de primera línea. Muchas gracias, Alexandra. Y finalmente, para el doctor Palacios, ¿cómo abordar la necesidad de formar estudiantes que no podemos hacer ahora en los hospitales a través de la telemedicina? ¿Y cómo unimos la asistencialidad y trabajo clínico con la formación de estudiantes internos y residentes? Sí, nosotros en los planes curriculares hemos introducido estas rotaciones por nuestro hospital digital. En el pregrado, los estudiantes de medicina rotan por ahí y adquieren estas competencias. Lo mismo hemos empezado a trabajar con los residentes para que ellos puedan adquirir y hoy en día, por ejemplo, para hacer teleurgencias, telepsiquiatría, muchas de las, digamos, especialidades, nuestros residentes rotan por ahí. Adquieren las competencias y eso también nos ha ayudado muchísimo a que, digamos, el ejercicio a través de la telesalud se facilite. Eso es lo primero. Lo segundo que tiene la pregunta es el elemento de cómo hacer hoy en día frente a la pandemia para los procesos formativos. Sin duda alguna, nos estamos valiendo mucho de la virtualidad, sobre todo para los componentes teóricos. Y en eso hubo un rechazo inicial del grupo sobre todo de un grupo de estudiantes importante y de profesores que no eran nativos en este tema de la virtualidad. Y pensaban que de pronto con la virtualidad íbamos a transformar la formación médica en formación virtual. Eso no es posible. Sin duda alguna, las habilidades y destrezas se adquieren.
En ese orden de ideas, lo primero que hicimos fue desarrollar todos los componentes. Ya teníamos mucho de ellos, como digo, en la virtualidad. Muchas hoy de las actividades que realizamos teóricas, clubes de revista, staff, simposios, seminarios, clases presenciales se hacen de manera virtual, incluso se hacen de manera abierta y entra una gran cantidad de estudiantes del país que no necesariamente sean de nuestra facultad. Teníamos obviamente una capacidad ya instalada para eso. Y hoy estamos haciendo con unos protocolos de bioseguridad muy grandes lo que se llaman prácticas académicas, prácticas en laboratorios, prácticas en laboratorio de simulación. Hay que tener obviamente una muy buena capacidad en simulación para tener entrenamiento. Y obviamente con los estudiantes esperando a que al menos en el país se puedan abrir las prácticas asistenciales para llevarlos a primeros niveles donde no haya una exposición muy grande al contagio. Muchas gracias. Bueno, finalmente, muchas gracias a todos. De verdad, tuvimos muchas preguntas, muchos comentarios. Les vuelvo a decir que vamos a intentar contestar la mayoría de estos y enviárselos luego de manera escrita por mail.